Probablemente notarán que tenemos muchos jóvenes aquí. Una cantidad asombrosa de jóvenes han llegado a la congregación a lo largo de los últimos años. Eran pequeños, ahora son adolescentes y adultos jóvenes y pronto se van a casar. El año pasado tuvimos un número récord de matrimonios aquí en la sede y este año estamos teniendo un número récord de nacimientos de todos esos matrimonios. Hemos tenido tal vez 12 o 14 nacimientos este año en la congregación o en las congregaciones cercanas aquí. Y eso es maravilloso. Criar hijos es probablemente el trabajo más difícil que tenemos. No es fácil de ninguna manera o forma, pero sí sabemos una cosa, que los niños crecen rápidamente. Los adultos lo vemos como niños pequeños y lo siguiente que sabemos es que ya no son niños pequeños, ya son adolescentes y luego se van y se casan. Crecen muy rápidamente y la responsabilidad de un padre es tremenda porque tienen la oportunidad de moldear esa vida, de guiar esa vida en una dirección en la que ese hijo pueda eventualmente nacer como hijo de Dios en su familia, en la resurrección, y ser un miembro de la familia de Dios por toda la eternidad. No puedo pensar en una recompensa mayor que ver a ese niño que usted ayudó a criar como parte de la familia de Dios. Hace algunos años estuve en el área de una iglesia donde teníamos familias con problemas fuertes. Y una de esas familias que conozco tenía 4 hijos y eran muy exitosos en todos los sentidos. Uno de ellos creó una empresa de ingeniería y alrededor de ella otras 6 empresas: arquitectura, ingeniería, equipo de topografía y varios otros. La estructuró así por razones de responsabilidad. Recuerdo haberlo visitado y tenía unos 80 empleados en ese momento y acaban de salir de una reunión decidiendo si pujar o no pujar por un trabajo que les iba a costar $40,000. Y eso fue hace muchos años y era solamente por hacer una oferta por el trabajo, sin garantía que se los adjudicaran. Era algo importante porque muchas veces la empresa ya ha sido seleccionada y para mantener las apariencias pues hacen las ofertas. Así que tenían que tomar esa decisión, esa difícil decisión. Pero era una familia joven muy exitosa y decidieron bien. Hemos tenido muchos jóvenes que salieron bien, pero también algunos que no. Y me referiré a casos que se remontan durante ese periodo de tiempo que estuve allí y algunos años antes de eso. Alguien tenía una hija que resultó ser, por ejemplo, una prostituta, había otro que era un prostituto, otros eran ladrones de bancos, de esos que robaban a punta de pistola. Hubo bastantes que tenían hijos fuera del matrimonio, que era el problema típico de los que abandonaban la iglesia, y no les iba muy bien, y terminaban siendo madres solteras y otros problemas por el estilo. Si imaginamos que en un periodo de un año 2 niños se desvían del camino, podemos sumar 10 años y eso nos arroja un total de 20 niños. En ese periodo de tiempo, mire los registros y nuevamente retrocede un par de años o 4 años antes de llegar allí, más el tiempo que estuve, y encontré 40 nombres de jóvenes que se habían salido del camino correcto. Entonces, los escribí. Escribí los nombres y escribí lo que fuera con lo que se metieron en problemas. Y luego escribí el apellido y me puse a pensar por qué ese joven y otros en algunas familias se habían descarriado. Y lo sorprendente fue que no fue difícil descubrir el problema. Los problemas que tenían eran obvios. En algunos casos, un padre inconverso que abusó sexualmente de sus hijos. Otro caso fue una situación demasiado permisiva en la que los niños nunca hacían nada malo. O, por otro lado, había casos
en que los padres eran tan estrictos que los niños nunca hacían nada bien. Recuerdo que una familia, específicamente la madre, siempre estaba chismorreando y menospreciando a todos, incluido a los ministros, y luego se preguntaba por qué los niños dejaron la iglesia. Era obvio en cada caso particular. No fue difícil encontrar la razón de ninguno de los 40 casos. Fue impactante. Entonces cambié todos los nombres, revolví todo y solía leer eso a la gente solo para mostrarles todas las cosas que sucedieron. Y anoche encontré esa lista, pero decidí no revisarla. No tenía tiempo. Y el hecho es que fue muy fácil ver cuáles eran los problemas en esos casos y cuál era el trasfondo para que otros niños sí fueran exitosos. Ahora bien, eso no implica que los padres siempre tendrán éxito, porque sus hijos tomarán sus propias decisiones. Pero hay patrones que podemos ver. Y también hay casos en que los padres no hacen su trabajo y aún así los niños salen bien. Entonces, esos casos se presentan. Esta tarde voy a dar 4 puntos para el éxito en la crianza de los niños. Antes de hacerlo, quiero dirigirme al elefante en la habitación. Y voy a hacer una confesión. El elefante en la habitación es probablemente lo que muchos pueden estar pensando ahora mismo, y es, ¿quién se cree que es usted hablando de la crianza de los hijos cuando usted no tiene hijos? Bueno, es una pregunta justa. Llegaré a la confesión en un minuto. Pero las razones por las que hablo de este tema son, en primer lugar, que hay los principios bíblicos que funcionan y se pueden observar en las vidas de los que las practican. Vemos personas que los ponen por obra y funciona. Y cuando transgreden esos principios, también vemos que los resultados son diferentes. Entonces no hay que tener hijos para observar lo que está sucediendo y ver cómo se cumple lo que Dios dice. También es incómodo para los ministros hablar sobre esto cuando tienen hijos en crecimiento, porque todos miran a sus hijos y dicen, eso suena hipócrita. Dicen que hagamos esto y aquello, pero ellos hacen otra cosa. Lo he visto en más de una ocasión. Los ministros locales son reacios a hablar sobre el tema cuando solo hay una familia en la congregación con niños. Hablar de la crianza de los hijos en una congregación pequeña donde solo hay una familia con niños, pues todos sabrán a quién se refiere. Pero estamos a salvo aquí, ¿no es así? Porque todos tenemos muchos niños, muchos jóvenes y muchos más por venir en los próximos años. Entonces, de vez en cuando debemos hablar sobre este tema que nos se trata muy a menudo. Y así le quitamos un poco la presión al ministro local al hablar de este tema que le va a ayudar con los niños. También me gustaría decir que después de vivir todos estos años, a veces es difícil creer cuántos años tenemos y lo rápido que envejecemos, pero he observado a muchos otros a lo largo de los años y trato de tomar nota de lo que funciona y de lo que no con los padres. También tengo 28 años de experiencia con campamentos de verano, trabajando con cientos de jóvenes. Y eso también da cierto nivel de experiencia. Así que no tengo la experiencia individual que muchos de ustedes tienen como padres, pero también he notado que algunos padres que tuvieron muchos hijos, recuerdo una dama cuando entré a la iglesia que no quería escuchar a un ministro, aunque el ministro tuviera hijos, porque ella tenía más que él y pensó que tenía más experiencia, aunque no sabía cómo criarlos. Simplemente el hecho de tener hijos no nos convierte en expertos. Aunque los que tienen hijos entienden algo que los que no tienen nunca van a entender. Y eso son esas experiencias del día a día
por las que los padres pasan. Y de eso podemos tomar algunos principios que se pueden aplicar a este niño y otro principio a otro niño. Entonces, realmente, sí hay que tener hijos para comprender completamente el panorama general de las cosas, pero al mismo tiempo podemos hablar sobre principios básicos en los que todos podríamos estar de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo y debemos recordarlos de vez en cuando. Ahora la confesión. Es muy probable que yo sea un padre pésimo, porque conocer un principio y aplicarlo son dos cosas diferentes. Y lo digo sinceramente, no solo por decirlo. Creo sinceramente que puedo ser un padre pésimo si tuviera hijos, porque entran en juego las emociones y la energía humana. Los niños pueden desgastarnos y las emociones se interponen en el camino. Debemos hacer una cosa, pero las emociones nos empujan a hacer otra. Por lo tanto, no estoy aquí condenando a nadie por la situación en la que pueda estar, sea buena o mala. No es fácil ser padre. De hecho, creo que probablemente es la tarea más difícil que tendrá en esta vida si usted es un padre. Veamos pues los 4 principios básicos para la crianza exitosa de los niños. Son muy básicos y algunos de ustedes probablemente ya lo sepan, pero tal vez algunos puntos les serán útiles. El primero es, todo comienza con el ejemplo. Empieza con el ejemplo. Es muy importante que todos los padres den el ejemplo correcto. Y como mencioné en un artículo que escribí para la revista El Mundo de Mañana, ¿por qué se desvían los jóvenes?, el cual base de una presentación que escuché llamada ¿Por qué los niños cristianos se equivocan? Y la principal razón es la hipocresía. Los niños ven la hipocresía. Ahora, no se dan cuenta de que ellos son hipócritas también, porque ellos ponen una cara delante de los padres, pero la mayoría de ellos tienen otra cuando están con sus amigos, lejos de mamá, papá y de nosotros. Puede que no sean grandes hipócritas, pero tienen su problema con la hipocresía. No podemos cambiarlo. ¿Cómo se convierten luego en adultos hipócritas? Bueno, empezaron a una edad temprana y lo han practicado durante mucho tiempo. Entonces, todos tenemos ese problema. Todos tenemos cierta hipocresía. No que no podamos cambiarla, pero a veces nos comportamos así. Y los niños entienden que mamá y papá no son así normalmente, que es un comportamiento anormal. Y lo pueden pasar por alto, pero si tenemos una vida de hipocresía, estaremos predicando una cosa y haciendo algo totalmente diferente todo el tiempo, y ellos lo notarán. Entonces todo comienza con el ejemplo. La Biblia nos muestra la importancia del ejemplo. Por ejemplo, Juan, capítulo 13, encontramos a Jesús dando un ejemplo a los apóstoles y también a nosotros. Juan 13, versículos 14 y 15. Aquí fue cuando les lavó los pies a los discípulos y dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este caso particular, no solo les dio el ejemplo, sino que les dijo que eso es lo que debían hacer. Y él lo hizo recordándoles que lo hizo por su bien, por su beneficio. Podemos decirle eso a nuestros hijos, pero debe ir acompañado del ejemplo que les damos. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo quería que la gente siguiera su ejemplo. Fue un recordatorio de que estaba hablando con adultos. Los niños simplemente tienden a seguir el ejemplo de los padres por naturaleza hasta cierto punto. Pero con los adultos a veces tenemos que recordándolos unos a otros. En el capítulo 11 de 1 Corintios 1 dice,
Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Entonces está diciendo, estoy imitando a Cristo, deberías imitarme, seguir mi ejemplo. Y es importante que aprendamos a seguir los ejemplos correctos en la vida. Eso es realmente importante porque a veces la gente sigue los ejemplos equivocados. Debemos saber dónde encontrar el ejemplo correcto. Creo que eso es muy importante en el mundo de hoy porque todos hacen lo que quieren. Y la gente está haciendo cosas totalmente contrarias a las escrituras, pensando que es lo correcto. Y la gente está dispuesta a seguir esas cosas. Dice, imítenme como imito a Cristo. En 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo 21, estamos muy familiarizados con esto. A menudo leemos esto en la Pascua. Comenzaré en el versículo 20. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¿Con cuánta frecuencia tomamos las ofensas con paciencia? ¿O el castigo con paciencia? Continúa diciendo, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro les está recordando a Jesús que Jesús tuvo una actitud de humildad, de servicio y de paciencia. Y quiere que sigamos ese ejemplo, el de Jesús, un ejemplo que debemos seguir. Entonces el ejemplo es muy importante para Dios. Una última escritura sobre este tema es 1 Timoteo, capítulo 4. Aquí encontramos que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo sobre cómo ser un ministro o un evangelista exitoso. Es un hombre joven y porque era joven, habría personas en la congregación que pensarían que no sabría de muchas cosas porque es muy joven, no lo respetarían como debieran. Así que le dice cómo ganarse ese respeto. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le dice, joven, compórtate con la pureza, con fe, ejerciendo la fe, el espíritu y el amor y buena conducta. Si haces todas estas cosas, la gente aprenderá a respetarte. Así que no dejes que nadie te desprecie, solo haz lo correcto. Haz las cosas que son correctas y el resto seguirá. Los niños pequeños por naturaleza imitan a sus padres. Mi esposa estaba mirando una vez que estábamos en una presentación del Mundo de Mañana y había una especie de escenario en la parte de atrás donde varias personas estaban sentadas porque teníamos poco espacio y ella notó que uno de los ministros estaba allí y tenía un hijo pequeño y él se sentaba en el escenario y cruzaba la pierna y su hijo también cruzaba la pierna y seguía todas las cosas que su papá hacía. Y algunos deben recordar el anuncio publicitario de hace años que mostraba a un padre fumando y a su hijo con algo en la boca, imitando a su padre. ¿Con qué frecuencia los jóvenes siguen el ejemplo de mamá y de papá? Decimos que cuando crecen, si no siguen el ejemplo, sí lo hacen. Sí siguen el ejemplo cuando crecen. Por ejemplo, de cómo conducimos, si somos imprudentes, si somos impacientes. Ellos siguen nuestros malos hábitos. Según el ejemplo de cómo tratamos a los demás, si los tratamos mal,
si respetamos la autoridad. Si no respetamos la autoridad, nuestros hijos van a faltarle el respeto a la autoridad y aún faltarán al respeto de su autoridad. Son cosas que pasan. Y así, a medida que los niños intenten ser como mamá y papá cuando son adolescentes, es posible que intenten dejar de serlo, pero sin darse cuenta, siguen su ejemplo. Y generalmente no es el buen ejemplo que dimos, sino el mal ejemplo. Pero también seguirán los buenos ejemplos en aquellas cosas que te respetan. Entonces, lo primero es que todo comienza con el ejemplo. Y no creo que la mayoría no concordemos en esto. Es muy importante. Podemos saltar a otras soluciones, pero el ejemplo es la clave. El segundo punto es la instrucción amorosa e imprescindible. Tenemos que dar instrucción y debe darse con amor. Podríamos mirar las escrituras, podríamos comenzar de nuevo en el libro de Génesis y ver que Dios quiere que instruyamos a nuestros hijos. Y esto es una tarea que todo padre tiene de forma continua, diaria y en cada circunstancia. Comencemos en el capítulo 18 del Génesis. Veamos algunos puntos en Génesis 18. Dios está hablando con Abraham sobre Sodoma. Versículo 17 dice: El Eterno dijo, ¿encubrí yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Dios llama a Abraham para un propósito muy especial, como todos lo sabemos. Dice el versículo 19, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Algunas de las traducciones más modernas en inglés lo dicen más claro, porque el sentido aquí es que Dios sabe que Abraham instruirá y mandará a sus hijos a hacer lo correcto. Abraham lo hará. Pero el punto al que quiero llegar con esta escritura es que Abraham debía instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y está muy claro que él sabía que lo haría, que la verdad se transmitiría de generación en generación a lo largo de los siglos o a través de los años. De modo que debía instruir a sus hijos. En Éxodo 13, capítulo 13, vemos los primeros relatos del Éxodo cuando empiezan a caminar y se dirigen rumbo al Mar Rojo. Éxodo 13, 7 dice: Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no tendráis contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. En aquel día lo explicarás a tus hijos, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hay una instrucción que Dios le dio a Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios hoy. Entonces tenemos la misma instrucción de que expliquemos lo que estamos haciendo durante los días de los panes sin levadura. Y no basta con llevar a sus hijos a la iglesia y dejar que el ministro le explique. Usted también debe hacerlo mientras le da ejemplo practicándolo. Usted debe dar el ejemplo y practicar. ¿Qué significa que debemos salir del pecado? Explicarles eso, que debemos eliminar el pecado de nuestras vidas. Explicarles qué es el pecado. Debemos hablar esto con nuestros hijos y creo que probablemente la mayoría de ustedes lo hacen. Y si no lo hace, es momento de comenzar. Si lo hace, pues tal vez sea bueno dedicar un poco más de tiempo y no asumir que porque son mayores ya lo saben. No hay nada de malo en recordárselo a nuestros adolescentes con tacto. Ahí es cuando usted, como padre, debe tener una buena idea de cómo hablarle a su hijo.
Hay algunas cosas que no se dicen de cualquier manera, sabiendo que serán ofensivas o problemáticas para ellos. Pero al mismo tiempo, si descuidamos enseñarles, si descuidamos darles estas lecciones, incluso así estén cansados de escucharnos, es importante continuar insistiendo. Una de las cosas que aprendí del señor Lambert Greer hace muchos años en un campamento de verano fue que él dijo que lo que le digas a un joven hoy no lo asimilará hasta dentro de 4 años o más. El otro día estábamos hablando de subir las escaleras, no recuerdo con quién estaba hablando, pero los padres estaban enojados porque los hijos ponían las manos en la pared y las manos pues suelen estar sucias. Y luego vemos una marca por todas las escaleras. Recuerdo que mis padres me decían eso. Quita las manos de las paredes o usa la baranda. Y lo decían una y otra vez porque no entendíamos. Ahora, 60 años después, 70 años después, 70, 60, tal vez un poco menos, pero ahora entiendo por qué lo dijeron. Porque se ensucia la pared y luego hay que lavarla o pintarla. Y cualquiera de los dos involucra un gasto en tiempo o en dinero o gasto en tiempo o en dinero. Así que enseñamos algunas lecciones que tal vez no se asimilen hoy, pero con el tiempo sí lo harán. Y esto es realmente importante entenderlo. Deuteronomio, capítulo 6, probablemente el pasaje más famoso sobre este tema, sobre cómo enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6, escrituras muy familiares. Dice en el versículo 5, amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces debe ser parte de todo nuestro ser, amar a Dios, sus caminos, y vivir sus caminos dando el ejemplo correcto. Luego en el versículo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, deben ser parte de nosotros, de lo que somos. Se las repetirás a tus hijos. Las palabras a las que se refiere las dio en el capítulo anterior, los 10 mandamientos y otras instrucciones. Dice, se las repetirás a tus hijos. En inglés dice diligentemente, no pasivamente, no solo de vez en cuando, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Desde el momento en que se levantan por la mañana hasta el momento de acostarlos. Tal vez incluso si los pone en la cama antes de que se vayan a dormir. Les habla y les enseña estos caminos, especialmente cuando son pequeños. Si son adolescentes, espero que no tengamos que acostarlos, pero ya saben, es importante que enseñemos a nuestros hijos desde que se levantan hasta que se van a la cama. Y podemos hacerlo con un poco de imaginación. Es posible que les haya dado este ejemplo antes. Recuerdo nuestro administrador de la fiesta en Minnesota y habló sobre una vez que estaba en este lugar en particular almorzando y su padre sacó una moneda de 5 centavos y la puso en el borde y le preguntó al ministro que cuando eso era un niño, ¿de quién es esa moneda? Y él respondió, es tuya, papi. Dijo, ahora si la tomas y te escapas con ella, ¿en qué te convierte eso? Dijo, bueno, estaría robando. Dijo, es correcto, serías un ladrón. Y no importa si son 5 centavos o $500. Sigues siendo un ladrón. Es lo mismo. Y esa fue una lección que aprendió a la edad de, no sé, 6, 7 años, que se quedó grabada en su mente toda la vida. La cantidad no es importante, es lo que haces. Es una lección que se puede enseñar. Hay miles de lecciones como esa en las que un poco de ingenio puede
ponerlo de tal manera que se quede en la mente del niño. Y esas son lecciones que son muy importantes a una edad muy temprana. Enséñales diligentemente a sus hijos. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, lo que hacen y piensan. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos literalmente hicieron esto, los judíos. Algunos de ustedes también tienen los 10 mandamientos publicados en su casa, pero realmente deben estar en nuestro corazón. Y así hay que enseñarlas. En el Salmo 78, otro pasaje que es muy famoso. Voy a comenzar en el versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Así que le ordenó a Israel que diera a conocer estas leyes a sus hijos. Esta es una advertencia para usted y para mí, para que lo sepan la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levantan lo cuenten a sus hijos. Entonces pasaría los nietos y tataranietos, a fin de que pongan en Dios su corazón, su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Dios espera que enseñemos a nuestros hijos para que ellos enseñen a sus hijos de generación en generación. Y tenemos muchos ejemplos en la iglesia donde tenemos una segunda, tercera, cuarta, incluso hasta una quinta generación que permanecen en la verdad. No muy a menudo la primera generación, pero la tercera y cuarta generación ya no es totalmente ajena a la iglesia porque alguien transmitió su forma de vida, la dedicación y el celo que tenía por Dios, que estaba en su corazón, y eso pasó a la siguiente generación, y luego lo transmitieron a otra generación, y a menudo implica un matrimonio, padres que han permanecido juntos, que han trabajado juntos, que han tomado decisiones correctas desde el principio, y luego la próxima generación tiende a tomar mejores decisiones o al menos buenas decisiones. Pero cuando se trata de hogares rotos, vemos más problemas en los hijos. Es una desventaja. No significa que sea imposible, simplemente significa que es más difícil hacerlo, porque el ejemplo pasa de una generación a otra. Tenemos esta escritura que la gente intenta leerla de maneras diferentes. Proverbio 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Es decir, ni aun cuando sea mayor se apartará de él. Ahora, ha habido quienes han tratado de cambiar el significado de esto para decir que el niño se apartará para regresar cuando sea viejo. Pero eso no es lo que dice. Dice que cuando sea viejo, cuando envejezca, seguirá en el camino. En otras palabras, será parte de su vida. Y enseñar es la palabra clave aquí. Enseñar. En otras palabras, entrenar, instruir activamente. No es algo que se da por accidente. Es algo que requiere esfuerzo por parte de todos los padres. Y solo puedo imaginar cómo es para aquellos que tienen niños pequeños. A mí me agotarían rápidamente. Así que solo puedo imaginar cómo sería estar con ellos 24 horas al día. Y te alegras cuando se van a dormir y puedes descansar un poco. Eso es parte de ser padre. Es lo que hicieron sus padres por usted y lo que hicieron mis padres por mí. Aguantaron necedades, travesuras, preguntas, muchas cosas de niños. Y así es como es. Dice, instruir al niño en su camino. Eso tiene que ver con la enseñanza y la instrucción activas.
Esa es la palabra clave, enseñar. Para enseñar tenemos que estar ahí, para esos momentos de enseñanza que surjan. Recuerdo una visita cuando estaba en otra zona. Ya tenía bastante tiempo en el ministerio para ese momento, pero nunca se termina de aprender, siempre aprendemos algo nuevo. Y yo aprendí una lección, la recuerdo con tanta claridad y deseaba que el otro ministro del área hubiera estado allí porque estaba visitando a un hombre que había llegado al conocimiento de la verdad y quería ir a la iglesia y estaba hablando de diferentes cosas y su esposa estaba sentada allí y era obvio que ella no estaba de acuerdo. Ella hacía muchas preguntas y lo contradecía casi todo. Y después de aproximadamente una hora de ver la interacción entre los dos, me di cuenta de que ella no estaba en contra de la verdad. Ella estaba en contra de lo que veía en su esposo en relación a la verdad, de que él pasaba todo su tiempo estudiando y descuidaba a su esposa. Y fue un momento de luz. El problema que vemos no es realmente el problema. El problema es otra cosa. Así que los ayudé con eso y creo que ya estaba feliz, pero él no, según recuerdo la última vez que lo vi. El punto es que debemos pasar tiempo con la gente, estar allí. Esta fue una lección que aprendí porque estaba allí lidiando con la situación. Tal vez alguien más lo hubiera captado mucho antes, tal vez no hubieran tenido que esperar tantos años para aprender la lección. Pero no podemos planificar esas situaciones. Como dije, desearía haber tenido al otro ministro que acaba de llegar a la ciudad, porque eso habría sido un momento de enseñanza para él. Y he escuchado a gente decir que el tiempo de calidad es más importante que la cantidad. Bueno, podría argumentar eso de muchas maneras diferentes, pero el hecho es, y muchas autoridades así lo dicen, que la cantidad de tiempo es tiempo de calidad, porque hay situaciones que surgen de un momento a otro y que no se pueden planificar. No se puede decir, les voy a dar a mis hijos media hora y les voy a enseñar esto y esto. Hay circunstancias en la vida que simplemente surgen y que permiten enseñar de manera natural. Y he conocido padres que pensaban que era más importante hacerse rico, o al menos darle a sus hijos más lujos, que pasar más tiempo con ellos. Recuerdo una vez unos padres que fueron muy abiertos al respecto, que estaban sacrificando a sus hijos. No dijeron que estaban sacrificándolos, pero los estaban descuidando. No lo dijeron así, pero tenían que asentarse mucho para poder darles un mejor futuro. Y perdieron a todos sus hijos, hasta donde yo sé. Ninguno se quedó con la verdad. Y tenían muchísimos problemas. Sus hijos los necesitan. Necesitan a mamá y papá. Usted debe estar ahí para ellos. Proverbio 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Debemos conocer el estado de tus rebaños y eso tiene que ver con el trabajo, si es un ganadero, si es un pastor, pero también tiene que ver con, como dijo Pablo, ¿está Dios interesado en el ganado, en las ovejas o en la gente? Él está mucho más interesado en nosotros. Por eso les decimos a nuestros ministros que necesitan salir y necesitan visitar a los miembros para que sepan lo que está sucediendo y puedan estar ahí para los miembros. Cuando las cosas surjan podrán responder a sus preguntas y se sentirán cómodos con su ministro. Es lo mismo con nuestros hijos. Tenemos que pasar el tiempo con ellos y estar ahí. Hay un comentario oportuno en nuestro sitio web del señor David Crockett titulado Si fuera fácil. Los animo a que vayan al sitio web y lo lean. Y si no tiene una computadora, tal vez uno de los ministros pueda entregarle una copia impresa de este comentario. Es un comentario muy interesante del señor David Crockett.
Hablaré de él un poco más adelante, pero pasemos al siguiente punto. Además de dar el ejemplo y tomarse el tiempo para enseñar o instruir, el tercer punto es: debemos tener una disciplina justa y piadosa. Y no debemos descuidar la disciplina justa y piadosa. Y hay una serie de precisiones que me gustaría hacer bajo este punto. Uno de los principios que he tratado de seguir en nuestros campamentos de verano es nunca recompensar el mal comportamiento. No tiene sentido recompensar el mal comportamiento porque, por lo general, no ayuda a la persona que está recompensando por su mal comportamiento. Lo que sí haces es desanimar a otros que están tratando de hacer lo correcto. Algunas personas sobornan a sus hijos en un intento de ganarse su favor. Te daré esto o te daré aquello. Recuerdo otro de esos momentos de luz. Estaba trabajando con el director de un campamento y vi que algunos miembros del personal habían hecho algo que no debían hacer. Y me llamó la atención y se lo pasé al director y él reunió a todos al personal y les dijo: ¿qué podemos hacer para que no hagan algo como esto otra vez? ¡Boom! Me doy cuenta de que esta persona, que ya hace algún tiempo no está en la iglesia, pero esta persona no sabía nada realmente sobre la crianza. Porque, ¿por qué recompensar el mal comportamiento? Eso simplemente refuerza el hecho de que, bueno, queremos algo, simplemente hacemos lo malo. Y luego se lo entregó al policía malo, que en ese momento era yo. Siempre me daban ese papel y luego tenía que tratar de darle algo de realidad a la situación. ¿Qué pudo haber sucedido y cuál habría sido ese efecto sobre la iglesia? Así que nunca premie el mal comportamiento. A veces alguien piensa: está bien, esta persona tiene problemas, lo nombraré el director del club de cónyuges. Quizás haga lo correcto. A veces los padres hacen eso con sus hijos, incluso en la iglesia, donde la gente mala, la gente que está haciendo las cosas mal, son los que son promovidos y recompensados. Y lo que eso logra es desanimar a los que están tratando de hacerlo bien. Y los que intentan salvar, recompensándolos, eso realmente no funciona al final. ¿Alguna vez ha visto personas reírse de sus hijos que se lucen o se portan mal, pensando que es lindo? Ya saben, es simplemente un niño luciéndose. Si es así, si nos reímos con lo que él hace mal, ¿qué estamos logrando? Que lo haga con más frecuencia. Debemos tener mucho cuidado con la forma como lidiamos con el mal comportamiento. Mi padre, quien fue sargento primero, militar, lo que significa que tenía más de 500 hombres bajo su cargo hacia el final de su carrera, y él era el responsable de la disciplina y de muchas otras cosas, desde actividades sociales hasta asegurarse que todos tuvieran una vivienda y un presupuesto y todo ese tipo de cosas. El doctor Bremer Nelson, quien fue el director del campamento de Minnesota durante varios años, Rudolph Giuliani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, que bajó la tasa de homicidios en un periodo de 4 años de casi 2.000 a 500 o 600, lo que sigue siendo horrible, pero marcó una gran diferencia. Y los guardias de la prisión con los que he hablado tienen una cosa en común: todos dicen lo mismo. Detengan las cosas pequeñas y no tendrá que sudar por las cosas grandes. Detengan las cosas a tiempo. Pero, ¿qué estamos viendo en nuestra sociedad hoy? Piden que quiten los fondos a la policía, que no hagan retenes. No intento justificar a los que se portan mal, pero
Giuliani habla de una teoría llamada la teoría de las ventanas rotas. Pueden leer sobre ella. Pero, por ejemplo, los saltadores del torniquete en el metro, aquellos que no quieren pagar, así que simplemente saltan por encima del torniquete, o los que limpian el parabrisas cuando llegamos al semáforo y luego esperan una propina, de lo contrario te pueden agredir, se dio cuenta de que si paraban esas cosas basándose en la teoría de las ventanas rotas, las cosas mejorarían. Y lo hicieron. Porque la gente se da cuenta de que si no puedo salirme con la mía, será mejor que no intente algo más serio. Pero ahora, en California, en San Francisco, básicamente han dicho que robar en tiendas es una cosa pequeña, no tenemos que preocuparnos por eso. Cualquier cosa por debajo de los 900, no sé bien cuál es la cifra, no hay que enjuiciarlo. ¿Qué sucede entonces? La gente está impunemente robando y como consecuencia una farmacia grande de los Estados Unidos se ha retirado de San Francisco porque no pueden permitirse permanecer en el negocio. Es absolutamente una locura lo que está sucediendo en nuestro mundo y el principio se aplica a la crianza de los hijos y supervisando a cualquier grupo de personas, ya sean prisioneros o en el campo o en el hogar. Si detenemos las cosas pequeñas, no tenemos que sudar por las cosas grandes. En Lucas, capítulo 19, Jesús presenta este principio en un contexto un poco diferente, pero sigue siendo un principio. Versículo 17, Lucas 19, 17, aquí es donde está la parábola de las minas, y dice, Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Como en lo poco has sido fiel, sé que puedo confiarte cosas más importantes. En otras palabras, las cosas pequeñas sí importan. Y mucho. Tenemos que asegurarnos de hacer bien las cosas pequeñas y no solo las que creemos que son importantes. Mientras vamos a Eclesiastés, meditemos en que si apagamos pequeños incendios a tiempo, no se convertirán luego en un gran incendio. Un niño de 6 años que está fuera de control, ¿cómo será cuando tenga 16 años? Si no lo puede controlar ahora, ¿cómo lo hará cuando tenga 16 años? Y vemos a veces niños fuera de control. Eclesiastés 8:11 dice, por cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es decir, no resuelven el problema rápidamente, el corazón está en ellos dispuesto a hacer el mal. Entonces, cuando se salen con la suya una vez, saben que pueden seguir haciéndolo. Y sigue aumentando a partir de ahí. Hay otro pasaje de las Escrituras que es relevante en el libro de los Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando permitimos que aquellos sobre los que tenemos autoridad o dependen de nosotros se salgan con la suya, que hagan algo que está mal, eso simplemente conducirá a más maldad. Y porque la sentencia no se ejecuta rápidamente, entonces el mal sigue aumentando. Esos son principios bíblicos que se pueden aplicar cuando se trata de criar hijos. Ahora bien, dicho esto, cuando se trata de niños, la comprensión y el equilibrio es esencial. Es muy importante tener un equilibrio adecuado. Y por eso digo que podría ser un padre pésimo, porque
No sé si podría llevarlo a cabo. Tener el equilibrio adecuado para mantener las cosas bajo control. En Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, criarlos en disciplina. ¿Qué significa enseñar? Significa, enseñarles según la ley del Señor. Pero también dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y les está hablando a los padres. Porque como padres tendemos a ser un poco más autoritarios y podríamos esperar demasiado y no ser tan pacientes como nuestras esposas que han estado con ellos todo el día. Las esposas tienden a gritar, los padres entran y hablan con voz fuerte y eso es el final, porque saben que después viene la mano dura de la corrección. Pero como padres se nos puede ir la mano. Necesitamos darnos cuenta de que los niños van a ser niños y no debemos ignorar el mal comportamiento, pero al mismo tiempo no tenemos que corregirlo absolutamente todo. Uno de los ejemplos que mi esposa y yo aprendimos hace muchos años fue de alguien con quien trabajábamos y su primer hijo hizo un trabajo realmente maravilloso hasta cierto punto. Ellos hablaron sobre lo que querían enseñarle a su hija y obviamente no querían que ella corriera a la calle. Si lo hacía, sería reprendida y amonestada, porque debía aprender lo que es correcto e incorrecto, y le imponían un castigo en contraposición a las consecuencias de correr delante de un coche. No querían que ella metiera las horquillas en el enchufe de la luz. Horquillas, no sé si las chicas las usan más. Lo hacen bien, ellas saben de lo que hablo. No querían que las metieran en el enchufe de luz porque recibirían una terrible descarga. No querían que tocaran la hornilla el rojo vivo porque se podrían quemar gravemente. Tal vez un poco el lado cálido para que descubriera que mamá y papá saben de lo que están hablando. Pero no querían disciplinarla en ciertas cosas que los niños hacen a la edad de 4 años. Simplemente porque los niños hacen eso. Hay cosas que son propias de los niños por su falta de comprensión total y por sus energías, pero no tenemos que pegarnos de esas cosas. Debemos concentrarnos en cosas importantes, que es básicamente la seguridad a esa edad, o a una actitud grosera o de rebeldía. Ya saben, como los que se tiran al suelo y se enfadan en el supermercado, eso hay que controlarlo. Pero no queremos provocar a nuestros hijos. Entonces el esposo y la esposa discutían su comportamiento y ambos estaban en la misma página. La disciplinarían por ciertas cosas, pero otras cosas se podrían enseñar más adelante. No eran cruciales en esa etapa de su vida. Y fue un ejemplo maravilloso. En Colosenses dice algo muy similar. Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Desanimamos a nuestros hijos cuando les decimos que no pueden hacer nada bien. A veces las madres también son así. Algunas madres siempre están corrigiendo y no los dejan hacer nada. Pero en general aquí se habla de padres porque tenemos más a caer en ese error. Así que no sea tan perfeccionista que desanime a sus hijos. Y por lo general los padres son más duros con el primer hijo, más estrictos porque quieren que todo sea perfecto. Y después de 2 o 3 se dan cuenta de que está bien, los niños simplemente no van a ser tan perfectos. Pero al primero suelen ser al que los padres intentan perfeccionar. Está bien que cometan errores, no que sean rebeldes ni pecados, sino errores. Y una cosa que nunca deberíamos hacer es menospreciar a los niños, decirles que no sirven para nada o que serán unos inútiles.
No menospreciemos a nuestros hijos. Debemos tratarlos con respeto si queremos que nos traten con respeto. Ahora, eso no significa que no los disciplinemos. Hay muchas formas diferentes de disciplina. La más común hoy en día es la que se llama tiempo de espera. Esa parece ser la solución para todo, especialmente cuando estamos en las escuelas. En la inundación que hubo en el 93, estábamos limpiando una escuela, en 93 creo, en el 93. Sí, creo que fue en esa fecha, algunas personas lo recuerdan, la gran inundación del Medio Oeste que en Kansas City, y trabajamos en la escuela y la maestra tenía una esquina especialmente preparada para el tiempo fuera. Los enviaba a la esquina, solía ponerlos allí de cara a la pared. Siempre hemos tenido tiempo fuera, simplemente no lo llamábamos así, era vete a tu cuarto, vete a tu cuarto. Recuerdo que una madre nos dijo hace muchos años, ella tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño, y no los habían querido dejar a mi esposa y a mí en caso de que les pasara algo. Y bueno, damos gracias a Dios por todos los niños, por los padres y por todos los que sobrevivieron en esa inundación. Estuvo bien. Pero había una niña que era todo un desafío. No era una mal niña, solo era una niña realmente interesante. Tenía 5 años y su mamá la envió a su habitación y ella pasó un poco más tarde por la habitación y escuchó algo detrás de la puerta. Entonces fue y abrió la puerta y miró y estaba acostada en su cama, boca abajo, con sus manos así, y estaba cantando una canción de una obra de teatro de la película ¿Dónde está el amor? Where is love? That's all I'll Eso sing. es todo lo que That's me all I know of sé. it. Pero qué tierno es eso. Entonces, eso es lo que llaman tiempo fuera. Vete a tu habitación. Hay más de una forma de disciplina. Una que muchos de nosotros recordamos de nuestra juventud es el mal ojo de papá. Realmente no recuerdo exactamente cómo era, pero sí recuerdo una vez que, por casualidad, miré hacia arriba y mi papá me estaba mirando de cierta manera, que significaba que era mejor no seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y creo que muchos de nosotros recordamos esa mirada especial de papá, que significaba deje de hacer lo que está haciendo. Hay retiro de privilegios. Otra forma de disciplina es quitar privilegios. Recuerdo al señor Armstrong hablando de eso una vez en los campamentos de verano en 1983. Y habíamos algunos de nosotros en una pequeña cabaña. Creo que fue la última vez que lo vi en persona. Pero dijo que a menudo usamos lo negativo cuando podemos usar lo positivo. Él dijo, en lugar de decirles a sus hijos, si no hacen sus quehaceres, no podrán ir al parque de diversiones, por ejemplo, es mejor decir, cuando tengas tus quehaceres, cuando los hagas, podrás ir. Es usar lo positivo en lugar de lo negativo. Algunas de esas cosas simplemente se quedan grabadas en sus mentes. Otra forma de disciplina es la conocida como la puesta a tierra. Teníamos un vecino en Nashville de 6 o 7 años que lo llamaba el aterrizaje. Luego está también Lia Iacocca, un muy buen libro. Me imagino que muchos de nuestros jóvenes no saben quién era él. Era un alto director de la Chrysler. Él era un individuo que fue muy influyente no hace mucho tiempo, especialmente hace un par de décadas. Tenía un libro llamado Hablemos de frente. Realmente recomendaría esta lectura, fácil de leer. Usted creería que habla solo de autos y sí, habla un poco de eso, pero la mayor parte se trata de la familia y sobre criar a sus hijas.
y habló de cómo tenía una regla en su casa en la que por cada minuto que llegaba tarde a casa era un día de puesta a tierra o aterrizaje. Y dijo que tenía una prima que se iba a quedar con él un verano, que siempre tenía estas maravillosas excusas de por qué llegaba tarde. Y finalmente llegó unos 22 minutos tarde. Entendemos que una persona puede llegar 5 minutos tarde, tal vez por el tráfico, pero se dio cuenta de que ella llegó 22 minutos tarde y la castigó durante 22 días. Tenía que ponerle fin a eso. Sabemos, sea que estemos de acuerdo o no, era su regla. Y la llaman puesta a tierra, y creo que muchos padres la han utilizado. Este enfoque se encuentra en el comentario de hoy del señor David Crockett, titulado Si fuera fácil. Pensé que era un enfoque interesante, una forma de disciplina. Él habla de cuando era adolescente y su padrastro, David Crockett, los mantenía en línea de otras maneras, como con los quehaceres que tenían que hacer diariamente, donde él siempre les enseñaba a cambiar llantas, a pintar y a hacer todo tipo de cosas. Dice que de adolescentes, si nos quedábamos fuera demasiado tarde, no se preocupaba por ello, simplemente nos levantaba una hora antes de lo habitual para que hiciéramos la tarea que teníamos para ese día. A media mañana decía, espero que lo hayas pasado bien anoche, pero es posible que quieras llegar a casa cuando se supone que debes hacerlo, así no tendrás que levantarte tan temprano. Como puede imaginar, nos quejábamos amargamente de nuestras muchas tareas. Ella escuchaba y luego respondía, chicos, si fuera fácil, todos lo harían, pero muy pocos lo hacen. Oímos eso a menudo. Es un padre enseñando. Y es una forma de disciplina, una forma diferente, porque obviamente cambia según los grupos de edad y la personalidad del niño. Ellos conocen sus hijos y si son o no responsables, pero la enseñanza es algo en lo que debemos ejercitarnos. Luego vienen las nalgadas. Ahora, para algunas personas las nalgadas son la panacea para todo. Algo malo, bam, bam, bang. Para otras personas, las nalgadas son un castigo cruel e inusual y nunca debería hacerse. Dar nalgadas incluso en la iglesia es controvertido, pero hago la pregunta ¿por qué? ¿Por qué creemos eso? ¿Creemos lo que dice la Biblia? ¿O creemos lo que dicen los expertos? Que cambian sus teorías cada 10 o 20 años, van y vienen. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 22:15, lo leeré. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vemos que dice la vara de la corrección, no es un garrote o algo así. La vara es más como un interruptor, algo que realmente va a doler. Nunca me pasó esto, pero sé que algunos de ustedes aquí, obviamente, bueno, no sé si es obvio, pero a algunos de ustedes, estoy seguro, les sucedió que por hacer algo malo, los enviaron a traer un interruptor, una ramita. Veo una cabeza o dos asistiendo y otras al fondo. Una ramita no hace ningún daño duradero, pero seguro que se quedará. Es de lo que está hablando el versículo, no está hablando de golpear con un garrote. Proverbios 22, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara o con unas nalgadas, dependiendo de su versión de la Biblia, tendría un mejor sentido. Si lo castigas con la vara, no morirá. No lo voy a matar. Ahora, si va a matarlo, está haciendo las cosas mal. Va a hacer un daño duradero, va a dejar moretones y cosas graves y está yendo demasiado lejos. En la mayoría de los Estados Unidos todavía se pueden dar nalgadas con la mano. Cualquiera otras cosas que se usan son ilegales, pero dar unas nalgadas con la mano es legal en la mayoría de los lugares, dependiendo del país. En Suecia creo que cualquier castigo corporal es ilegal y la gente tiene que decidir cómo educar.
Proverbios 29:15. Y la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Solo diré que recibí algunas nalgadas mientras crecía y no recibí tantas como debería. Y creo que la mayoría de nosotros pertenecemos a esa categoría. Pero ha habido quienes se han pasado de la raya. Y eso está totalmente mal. Veamos algunos principios de disciplina. Debe ser justa y adecuarse al error. Es diferente si un niño cometió un error a un niño que se rebela. Un niño que se rebela o miente. Eso requeriría un poco más de disciplina que, digamos, alguien que acaba de cometer un error. Si derrama su leche cuando ya tiene 10 años por ser descuidado, bueno, puede ser que no consiga otro vaso de leche en reemplazo. No les diré pues qué hacer, pero debe ser un castigo apropiado para que sean un poco más cuidadosos. Pero no es lo mismo que alguien que deliberadamente hace algo como rebelándose o mintiendo. Así que debe ser justa y coherente. La consistencia también es importante. He hablado con guardias de prisiones y recuerdo a uno o dos, fui a ver a alguien y estaba en una especie de área de detención y a veces pues uno se pone a hablar con los guardias. Y recuerdo que en una ocasión dijeron que lo más frustrante para un preso es la inconsistencia, cuando un guardia hace las cosas de una manera y otro lo hace de otra manera. Así que los prisioneros nunca saben realmente dónde se encuentran. Y esto es importante entre un esposo y una esposa, y usted como individuo tiene que ser constante para no disciplinar a un niño por hacer algo malo y luego la próxima vez que lo haga lo deja salirse con la suya y la próxima vez lo castiga o le da unas nalgadas. Debe ser consistente y el castigo debe causar cierto dolor. Lo siento, pero debe causar cierto dolor, ya sea emocional, por estar castigado, o si son unas nalgadas. Recuerdo a un niño, Billy, no es su verdadero nombre, era un niño lindo, pero estaba totalmente fuera de control. Era un matrimonio roto, la madre no sabía qué hacer con ellos, los traía a servicios y recuerdo una vez que teníamos estas mesas que eran como una sala de juntas y él corría debajo y ella tratando de atraparlo y él corría y se arrastraba hasta el otro lado y allí estaba yo dando el sermón y lo siguiente que sé es que tiene sus brazos alrededor de mi pierna. Dije que no usaría su nombre, pero le dije, Billy, vuelve allí, vuelve allí. Y lo dije de tal manera que él sabía que lo decía en serio. Mi esposa y yo visitamos a esta dama una vez y ella dijo algo que fue realmente interesante. Dijo, sé que está mal, pero odio a mi hijo porque está fuera de control. Y entonces comenzamos a hablar de que debía tomar el control, que él necesitaba saber quién mandaba. Y entonces le expliqué la forma adecuada de corregirlo y de disciplinarlo. Y le dije, ahí está, en el suelo. Y le acabaste de decir que no lo hiciera y lo hizo. Ahí es cuando debes disciplinarlo. Y ella realmente se levantó y le dio unas nalgadas y le gritó y le levantó la voz. Yo le dije, ¿sabes? Lo que has hecho es enojarlo. Tienes que darle las nalgadas con la suficiente fuerza para romper ese espíritu de rebelión sin herirlo. Y no hay necesidad de gritar. Y ella lo hizo. Y esto es algo raro, porque ella realmente lo hizo. Y lo siguiente que vimos es que el niño quería estar en su regazo. Y en cuestión de unos pocos meses, el niño era uno de los pequeños más agradables que podamos imaginar. Llegaba a la iglesia bien vestido, obedecía a mamá y ya no era un problema. Ella tenía las cosas bajo control. Fue uno de esos momentos maravillosos en el ministerio donde alguien realmente sigue el consejo y vemos los hermosos resultados de ello.
No sé lo que les ha pasado, creo que ella dejó la iglesia, creo que este niño probablemente está mejor a pesar de ese hecho, pero eran una familia con muchos problemas y no los pudieron superar. Pero al menos por un tiempo, este niño tenía algo de terreno seguro, algunas barreras más allá de las cuales no podía ir. Quiero dar el último punto, que es aprender de la instrucción y el ejemplo de otros. El cuarto punto, aprende de la instrucción de otros. Recuerdo que el señor Armstrong explicó, y yo no lo entendí bien al principio. Él dice que la disciplina por desobediencia no es hacer que un niño haga algo. Eso me resultó muy difícil de entender. ¿Qué quiere decir con esta frase? Le dices, ve a su habitación y él no va a su habitación, pero no queremos que vaya a su habitación. Bueno, no lo entendí durante mucho tiempo hasta que comencé a ver ciertas circunstancias en las que eso se aplicaría. Lo primero es que se disciplinan o castigan porque desobedecieron. Les decimos, vaya a su habitación, y si no, se disciplinan. No hay que volverle a decir y disciplinarlo hasta que se vaya, porque los hijos a veces se confunden en sus mentes, simplemente no hacen lo que les decimos y ni siquiera saben por qué en algunos casos. Entonces, se disciplinan por desobedecer y les ordenas que cumplan con el castigo que les diste, pero no tenemos que entrar en esa situación en la que estamos presionando y presionando hasta que se convierta en abuso. Piénselo. Creo que verán situaciones como esa, disciplina por desobediencia. Ahora, esperamos que hagan lo que les dijimos que hicieran, pero habrá otros días en los que podremos disciplinarlos y hasta que rompamos ese espíritu de rebeldía. Otra lección que recuerdo del ministro, él dijo que les permitimos a los hijos tomar decisiones que no tengan un daño duradero. Y explicó cómo su hija, cuando tenía 6 o 7 años, tenía un vestido favorito y siempre quería llevarlo a todas partes. Y quería usarlo, digamos, el jueves por la noche. Y mamá decía, bueno, el viernes no es nuestro día de lavado, no se lavará hasta el lunes. Así que o lo usas en la fiesta o lo usas en el servicio del sábado, pero no los 2 días. Le dejaron tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Y así, cuando ella tomó la decisión, mamá se mantuvo firme. Aprendió que mamá quiere decir lo que dice. Mamá no mintió. Mamá habla en serio. Así aprenden que sus decisiones tienen consecuencias. Su hijo quería poner un adorno costoso en su auto. Su papá trató de disuadirlo, pero finalmente le dijo, es tu dinero, haz lo que quieras. Compró el adorno y después de unos meses se dio cuenta de que había gastado mucho dinero y que no valía la pena. Entonces permita a sus hijos que tomen decisiones que no tendrán efectos duraderos. Otra persona que estaba siendo entrenada en una empresa de ingeniería muy exitosa, le pregunté una vez, cuando aún era soltero, le dije, ¿recibiste muchas nalgadas en casa mientras crecías? Él dijo, no, realmente muy pocas. Pero nunca dudamos de la autoridad de nuestro Padre y también que nos ayudaría cuando era necesario. Ahora el padre tenía unos 65 años y me recordaba a John Wayne. No todos tenemos esa ventaja, pero podemos tener autoridad y los hijos sabrán dónde se encuentran. Y un último punto, a lo largo de las cosas que he aprendido de otras personas, es observar. Cuando las personas tienen problemas, cuando se meten en problemas, sus hijos están fuera de control o se están portando mal y se meten en problemas, ¿qué hace la gente? Bueno, a menudo quieren consejos, ¿no es así? ¿Y a dónde van ellos a buscar consejos? Con otras personas que están teniendo problemas. Y eso podría parecer bueno porque tienen problemas y pueden aprender de ellos. Pero el mejor lugar para ir es a alguien que no tenga el problema, porque debe estar haciendo algo que tú no estás haciendo.
Pero la gente acude a otros que están teniendo problemas similares y luego se compadecen unos a otros y culpan las escuelas, la presión de los compañeros, todo lo demás, y luego se ahogan en su propia compasión. No es mi culpa, no hay nada que yo pueda hacer, todo está en contra nuestra. He notado que a lo largo de los años la gente no acude a aquellos que pueden ayudarlos y decirles, mira, tengo este problema, ¿tú qué harías? ¿Cómo resuelvo este problema? Preguntándole a alguien que es exitoso en su vida. Hay mucho más que se puede decir sobre este tema y como digo, no escuchamos suficientes sermones al respecto, especialmente en congregaciones que tienen muchos jóvenes o en la iglesia en general, pero espero que utilicen nuestros recursos, literatura, por qué los niños se desvían, un artículo del Mundo de Mañana de septiembre de 2017 que escribí y que se basó en lo que aprendí de otra persona. No todo fue pensamiento original, de hecho la mayor parte no lo es. Para empezar, nosotros lo copiamos todo, quiero decir, tomamos todo de la Biblia. También está el folleto ¿Por qué es tan difícil criar hijos? Del Dr. Fall, que espero que lo lean. Lo que sea que siembre un hombre también lo cosechará, y esto se aplica a otras áreas de la vida y también a la crianza de los hijos. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado en la crianza de los niños. Terminaré con lo que dijo el señor Crockett, que su padrastro le enseñó. Muchachos, si fuera fácil, todos lo harían, pero muy pocos lo hacen.